Ahí estamos, bueno, muy buenas noches. Bueno, buenas noches para los dos países. Buenas noches para Argentina, porque aquí en Argentina son las 22:26 y creo que ahí con mi hermano Acá en México tenemos las 7:26 de la noche, 7:26. tiempo por su predisposición. Así que bueno, gracias José Luis. Contanos de dónde estás también. Hola hermanos, buenas noches. Bueno, ahorita yo vivo en México, estoy en México, Ujú, en una localidad que se llama Tlalmanalco, ujú. cerca de la Ciudad de México, más o menos a unos 60 kilómetros. Es donde resido, aquí en el centro de México, literalmente en el centro de México. Qué bueno, José Luis, contanos un poquito. Bueno, acá estamos con un clima de frío, estamos en invierno. No sé ustedes ahí en México cómo están con la temperatura. No, de este lado estamos en Ajá, verano acá en exacto. México. La temperatura en verano en el centro del país pues está entre los 28 grados, 30 grados, Bien, hace calor así. acá, estamos en verano, aunque ya en esta etapa que estamos entrando a la parte del otoño ya se está empezando a enfriar el clima. Lo que son los meses de mayo, junio y julio estuvieron muy calurosos, hasta 35 grados más o menos, Wow, pero ahorita ya empezamos a bajar de temperatura y ya está empezando a sentir un poco más de frío, qué pero bueno. seguimos en verano acá en México. El calorcito se va a venir para estos lados, entonces. Sí, exactamente, vamos a hacer un intercambio ahí. Exacto. Bueno, José Luis, bueno, le cuento a aquellos que siguen estas entrevistas aquí por Facebook, que bueno, con el hermano José Luis lo encontré justamente, bueno, bien decía, estar en verano, en un taller de verano que se está haciendo, muy lindo, de distintos hermanos de distintas comunidades. Entonces me gustó un poquito su tema, que fue el tema de lenguas, así que bueno, por eso lo invité. Y antes de entrar en tema, ¿no? Me gustaría que nos cuentes quién es José Luis, cómo conociste la renovación, cómo fue ese primer encuentro con Jesús. Bien, yo tengo actualmente 50 años de edad, 50 Ujú, años. Tuve mi encuentro con el Señor Jesús a los 23, cuando tenía yo 23 años. Estamos hablando ya de hace 27 años. ujú, Así brevemente, antes de ese encuentro, antes de tener mi encuentro con el Señor, pues mi vida era, vamos a llamarlo, de un católico promedio, superficial, un catolicismo superficial, donde pues únicamente iba yo a misa, pero de manera ujú, no constante. Iba yo a misa, no comulgaba, nada más como que trataba de cumplir. ujú. Pero por ahí, después de algunas situaciones donde mi vida dio un giro porque yo me gradué eh, con una carrera que se llama licenciatura en Relaciones Comerciales. Al graduarme y empezar a trabajar, pues fue cuando me empecé a desviar del camino, ¿no? Caímos en los excesos, caímos en caminos por ahí de alcohol, caímos en caminos de avaricia, por querer tener dinero, de prepotencia. Entonces, todo este conjunto de cuestiones se fue acumulando y pues así viví durante 3 años, ¿no? Pero cada vez eran excesos cada vez más fuertes. Excesos en la cuestión del alcohol, excesos en la cuestión de la cuestiones de perversión sexual, excesos en cuestión de querer poseer, querer dominar. Entonces, mi vida estaba así sumida en una situación de egoísmo, de vacíos, porque al final de cuentas también eso era vacío, aunque yo trataba de justificarme con querer tener, poseer o hacer, siempre había vacíos, hasta que en un día mi mamá me invitó a un retiro de renovación, a un retiro querigmático de renovación, y a los 23 años me encontré con el Señor. Ahí Él fue literalmente, dice, donde me tumbó del caballo, donde me tumbó, donde me hizo sentir su presencia, donde me hizo sanar mis heridas, donde hizo que encontrara yo motivos de vida, porque para esto, entre los vacíos que les cuento antes de conocer al Señor, pues sí estaba en algún momento hasta quitarme la vida, ¿no?
vacíos que me quieren llevar al suicidio. Pero después cuando el Señor se encontró conmigo, cuando me encuentra, pues de ahí literalmente mi vida cambia, mi vida tiene una nueva motivación, una nueva visión, y ese encuentro con Jesús resucitado pues nos devuelve al camino y nos mantiene en el camino, porque ya son 27 años de caminar con el Señor. A partir de ahí, mi vida ha sido de servicio. Actualmente trabajo como maestro de escuela de bachillerato, de escuela de bachillerato aquí en México. Ese es mi trabajo, pero estamos sirviéndole al Señor a través de un ministerio de prédica, un ministerio de proclamación, no sé cómo se le llame allá en Argentina, un ministerio donde anunciamos precisamente al Señor Jesús. Entonces ya tenemos por ahí un camino recorrido y sobre todo pues la idea es seguirle sirviendo al Señor en donde Él nos ponga, donde nos envíe. Gracias al Señor pues hemos visto maravillas, hemos sido testigos de muchas cosas hermosas y creo que todavía Dios quiere sorprendernos, todavía Dios quiere llevarnos más allá del desierto. Qué bueno, José Luis, esto que nos estás compartiendo y sobre todo tu servicio en el área de la educación, ¿no? No sé, Así para es. México hoy en la educación, pero aquí en Argentina hace tanta falta docentes, profesores, que tengan ese encuentro fuerte con el Señor y que ayuden a nuestros jóvenes también a tener ese encuentro como vos lo tuviste. Acá nosotros le decimos seminario de vida, ¿no? Ese encuentro de impacto de los humanos. Acá en México, bueno, no sé si sea igual, pero encontramos unas condiciones de jóvenes que se han ido haciendo cada vez más radicales, jóvenes que están apostando por la violencia, jóvenes que se suman a las filas de las adicciones, de la drogadicción, jóvenes que van perdiendo el sentido de un valor humano y que se dedican o tienen una idea de que si se dedican a cosas malas les va mejor. Es algo que se está impregnando mucho en la juventud mexicana, ¿no? Gracias a Dios, pues estamos teniendo jóvenes también que se evangelizan y jóvenes que salen a anunciar, jóvenes que anuncian con poder a Jesús. Entonces, la idea es precisamente eso, formar discípulos jóvenes que sean ellos los evangelizadores de los jóvenes. Entonces, pues sí me ha tocado como maestro encontrar muchos vacíos, muchas situaciones complicadas en estos chicos que están deseosos de algo, pero que no lo encuentran, que están en búsqueda de algo. Entonces, en ese sentido, pues tenemos una gran oportunidad de anunciarles a Jesús y creo que esos jóvenes pueden ser esos grandes evangelizadores para los otros jóvenes que andan por ahí sin rumbo. Pero sí, en cuestiones educativas creo que se ha ido perdiendo la esencia de los valores, de la empatía, de la amistad, y que se han convertido más en cuestiones de buscar libertinaje, buscar poder, buscar dinero, pero de una forma a veces hasta equivocada, ¿no? Creo que aquí en México sí está pasando. Bueno, creo que se ve que es un mal del mundo, porque acá en Argentina está pasando lo mismo, con el tema Sí. de jóvenes, de adicciones. Bueno, aquí en nuestra comunidad, yo estoy a 1 hora de Rosario y a 5 de Buenos Aires, para que se ubiquen, aquellos que lo están siguiendo en otros lugares, se ha dado mucho en este tema del suicidio de muchos jóvenes. Sí, fíjate que aquí en México, la semana pasada tuvimos en la Renovación Carismática un encuentro de jóvenes que se le llama ENGES. Acá en México ese encuentro de jóvenes es una gran fortaleza para la evangelización. Estos jóvenes llegan a buscar a Jesús, algunos ya lo conocen, algunos están en su búsqueda, y pues este encuentro nacional de jóvenes más o menos juntó entre 10,000 a 12,000 jóvenes a los cuales se les anunció el Evangelio. Entonces, eso nos hace tener fe en Jesús y tener fe en los jóvenes que están buscando anunciar al Rey de la Gloria, ¿no? Al Rey de Reyes, a todos aquellos jóvenes que andan perdidos. Vos sabés que yo desde acá de Argentina he estado siguiendo ENGES, que bueno, te lo encontré, viste, sobre todo antes de la pandemia, durante la pandemia, este encuentro que organizan ustedes ahí, y me impacta
la cantidad de jóvenes, ¿no? Como decimos, sirviendo, danzando, dando testimonio, y la verdad que bueno, y veo que hacen un lindo trabajo porque más allá de que todo se ha vuelto presencial, hoy en día ustedes lo siguen retransmitiendo para aquellos que no pueden participar, que están en otros lugares del mundo, ¿no? Eso es muy importante. Sí, gracias a Dios creo que también la tecnología ha sido bien importante en este proceso. Cuando hablamos de tecnología en este sentido, me llega a la mente una cita bíblica, no recuerdo exactamente, está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, donde Jesús dice, si creen en mí, harán las mismas cosas que yo hago o incluso las harán todavía mayores. Y yo creo que esta parte de la tecnología nos está impulsando a hacer eso, ¿no? A ir a más lugares, a ir a más jóvenes, a ir a más situaciones donde podamos encontrar precisamente esa tierra fértil donde anunciar la palabra y que haya jóvenes que están sedientos de Cristo y que lo empiecen a seguir. Eso a mí me queda también bien, bien claro. Y creo que la tecnología bien aprovechada nos ayuda a eso. Exacto, exacto. Bueno, José Luis, antes de entrar en tema, bueno, aquellos que quieran escribir, también, bueno, estamos saliendo, transmitiendo para la Escuela de Formación y Evangelización de ahí, de tu país, de México, bueno, que está acompañada y secundada por los padres basilianos, así que bueno, agradecerle también a esta plataforma de Facebook. Ah, claro que sí. Padres basilianos, a mi hermano Lauro Sánchez. Exacto, Rosarín. Allá, exacto, a Rosarín, claro que sí, saludos, saludos al payasito Rosarín, a mi hermano Lauro Sánchez de Exacto. Tehuacán, Puebla, que hemos estado precisamente en algún momento compartimos algunos talleres ahí en su escuela de evangelización. Si no mal recuerdo, fue un taller de intercesión y un taller de Biblia con nuestro hermano Rosarín allá en Tehuacán. Así es, así que estamos saliendo para la plataforma de ellos. Y bueno, Ah, muy bien. le damos la gracia a los hermanos también por darnos este espacio de poder compartir esto lindo ¿no? con el hermano José Luis. Bueno, José Luis, para entrar en temas ya, si bien sabemos que hay gente que está en la renovación y hay gente que no, pero antes de entrar en lo que es el carisma o donde leímos, nos gustaría que si nos podés diferenciar qué es un carisma y qué es un don. Bien, desde el punto de vista del carisma y don, muchas veces se puede entender como similares, como iguales, pero ya si lo profundizamos vamos a encontrar que son distintos. De hecho, la palabra don y la palabra carisma podrían significar regalo, que sería el término más común. Decimos don y hablamos de un regalo, de una especie de regalo. Decimos carisma, hablamos de un regalo o una gracia. Entonces, don y carisma muchas veces pensamos que son iguales, pero vamos a separar uno de otro. Vamos a empezar por el don o los dones. Los dones son regalos, son medios, son formas en las que el Espíritu Santo pues nos da a nosotros las capacidades, las habilidades, las fortalezas para poder desarrollar nuestro proceso de santificación aquí en el mundo. Recibimos los dones del Espíritu Santo cuando somos bautizados y después los profundizamos cuando nos confirman. En esos dos sacramentos, bautismo y confirmación, recibimos esos dones, que la iglesia reconoce 7 dones. Esos 7 dones del Espíritu Santo, si me permiten, están en el libro del profeta Isaías, capítulo 11. Los vamos a leer para que de ahí tomemos nuestro fundamento. Esos 7 dones del Espíritu Santo, decimos que son dones que nos ayudan a santificarnos, nos ayudan a perfeccionar nuestra vida cristiana y son los dones con los cuales nosotros aspiramos a llegar a la vida eterna. Dice la palabra del Señor y lo dice aquí en Isaías 11, del 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Saldrá un vástago de la cepa de Jesé, y de sus raíces florecerá un retoño. Sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor.
y lo inspirará con el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá según los rumores. Palabra de Dios. Entonces, estos dones, como dijimos, son regalos que nos da el Espíritu Santo para fortalecer nuestra vida en la santificación. Y estos dones que acabamos de leer, que son don de consejo, don de inteligencia, don de sabiduría, don de templanza o fortaleza, don de piedad, don de temor de Dios, don de consejo, son 7 dones que nos da el Espíritu Santo para que nosotros en nuestra vida podamos encontrar y seguir a Jesús, podamos imitarlo. Si nos dimos cuenta, estos 7 dones se los dio el Señor a Jesús. Y cuando nosotros nos unimos a Jesús en el bautismo, aceptando su salvación, también nos regala esos 7 dones para ser hermanos con Él. Y entonces esos 7 dones son permanentes, esos 7 dones reposan sobre nosotros. Dicen por ahí, esos 7 dones son el sello del Espíritu Santo para que nosotros vayamos en el camino de la santificación. Ahora, el carisma proviene de los 7 dones. Los carismas provienen de los 7 dones, pero tienen una diferencia. Los carismas se refiere a los medios de servicio que vamos a ejercer para poder nosotros ejercitar los dones. Es decir, ¿cómo voy a trabajar el don? Pues por medio de los carismas. Por ejemplo, los carismas, la palabra carisma es griega, es charis, que significa gracia, que significa regalo. Los carismas nos sirven, literal, valga la redundancia, para servir dentro de la iglesia y servirle a los hermanos. Por ejemplo, tenemos dones ordinarios y dones extraordinarios. Dentro de los dones ordinarios son los dones de la cotidianidad, del día a día. Son dones con los que nacemos y a través de ellos realizamos una vida en comunión con los demás. Por ejemplo, tenemos dones ordinarios como el ser buenos empleados, o ser pintores, o ser matemáticos. Son dones con los que nacemos y nos ayudan en nuestro medio ambiente, en nuestra realidad. Y por otro lado, tenemos dones extraordinarios que nos ayudan a edificar la iglesia. Estos dones extraordinarios los manifiesta San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, donde nos habla de 9 carismas extraordinarios: carisma de sabiduría, carisma de conocimiento, carisma de fe, carisma de sanación, carisma de hacer milagros, carisma de discernimiento de espíritus, carisma de profecía, carisma de hablar lenguas y carisma de hablar e interpretar lenguas. 9 carismas extraordinarios. Se les llama extraordinarios porque esos se ejercen mediante la oración y en un servicio directo hacia la iglesia. Vamos a poner un ejemplo. Un carisma ordinario es la capacidad que tiene una persona, por ejemplo, vamos a poner en casa, una persona que sabe cocinar. Ese es un carisma ordinario. Es parte de su naturaleza humana, es parte de sus cualidades. Este carisma de saber cocinar, pues hace que esta persona tenga ciertas cualidades para ejercer el carisma, ¿no? Saber preparar los alimentos, saber combinar los ingredientes, perdón. Saber combinar los ingredientes. Y ese carisma le sirve para poder relacionarse con su medio ambiente, con su familia, con sus amigos, organizar una convivencia. En tanto, el carisma extraordinario se ejerce dentro del ámbito de la fe. El proclamar a Jesús, el orar, el recibir algún mensaje, el dar algún consejo, se da en el ámbito de la fe, es decir, para edificar la iglesia y saber que el poder del Espíritu Santo está ahí. Ahora, ¿qué es más importante? Primero, los dones, porque nos santifican. Y con los dones
se distribuyen los carismas, que sería el servicio. Entonces, para nosotros es importante saberlo y saber que el don es para santificarnos y el carisma es para servir. No sé si me haya explicado precisamente en eso. Muy, muy claro, José Luis, porque por ahí viste que se produce esa duda, ¿no?, entre la diferencia y don y carisma, ¿no? Creo que ahí lo especificaste vos, lo explicaste bien, qué función cumple cada uno. Y bueno, como decíamos, ahí nombraste amplios carismas, ¿no? Ordinarios y extraordinarios. Y en esta noche, quería que si bien hay varios, pero nos queríamos centrar en el carisma de lengua. ¿No? Si no, nos podés explicar cómo nace, cómo surge, si es solamente de la relación, ¿no? Porque a veces también está esa confusión. Así es. Bueno, el carisma de las lenguas es un carisma extraordinario, es decir, se recibe mediante la oración y se ejerce mediante la oración. Este carisma extraordinario del hablar en lenguas es una de las, podemos decir, de las partes más controversiales que tenemos en la iglesia. Actualmente, voy a poner el contexto actual, actualmente hablar de lenguas nos puede llevar a confusiones cuando no las sabemos discernir de forma correcta. Y las lenguas existen desde el principio de la iglesia, o sea, no son nuevas. El carisma de las lenguas existe desde el principio de la iglesia. Voy a leer un texto que es el texto de Marcos 16, porque de repente muchos hermanos preguntan si el carisma de lenguas es bíblico o si es cristiano, si es bíblico y si es cristiano. Si nosotros leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, dice la palabra del Señor en este sentido. Dice San Marcos capítulo 16, versículos del 14 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Por último, se apareció a los 11 cuando estaban a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no creyeron a los que habían visto resucitado. Y les dijo, id al mundo entero y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. A los que crean acompañarán estos milagros. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes con las manos, y si bebieran algún veneno no les dañará, impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados. Palabra del Señor. Entonces, en esta parte del Evangelio de Marcos, Jesús da la indicación a sus discípulos que salgan a evangelizar, que salgan a proclamar la buena nueva. Y el que crea y se bautice se salvará, pero el que no crea, pues se condenará. Pero como parte de la predicación que el Señor les pide a sus discípulos, como parte, como compañía de esa predicación, los dota de carismas para hacer diversas obras. Dice, a estos les acompañarán, es decir, al anuncio de la palabra le acompañarán. Tendrán poder para expulsar demonios, la liberación y el exorcismo. Hablarán lenguas nuevas, la glosolalia o carisma de lenguas. Tomarán veneno y no les hará daño. Pisarán serpientes, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y estos serán sanados, un carisma de sanidad. Entonces, quiere decir que con la evangelización de palabra y de proclamación, también vienen los carismas extraordinarios a reforzar con poder esa evangelización. Es decir, se les proclama el evangelio, pero también se curan a los enfermos. Se les proclama el evangelio y se liberan a los poseídos. Entre eso también se proclama el evangelio y dice el Señor,
hablarán lenguas nuevas. Cuando Jesús dice esto, pareciera que las lenguas nuevas se refieren únicamente a una cuestión temporal, es decir, solamente de aquel momento. Hay muchos teólogos que dicen que ese hablar en lenguas fue únicamente para esa época, pero hay otros teólogos que dicen no, ese carisma sigue activo hasta nuestro tiempo. Entonces el carisma de lenguas Jesús lo profetiza, Jesús lo anuncia. ¿Y cuándo se cumple esa parte? En el Pentecostés. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2, todo ese capítulo 2, donde nos dice que estaban reunidos María, los apóstoles y los creyentes, y cuando estaban en oración, por ahí en la habitación donde estaban se oyó un estruendo del viento, un viento impetuoso que entró y que se empezó a parar sobre cada uno de ellos y se les posó y les dio una como lenguas de fuego a cada uno. Y cuando recibieron esas lenguas de fuego, muchos empezaron a hablar en otras lenguas. Y hablaron tan fuerte que los que iban pasando por la calle los escucharon y dijeron, ¿quiénes son estos que están hablando en nuestra propia lengua? Cuando ahí en Jerusalén había hombres que venían de diversos lugares, de muchos lugares. Entonces ahí tenemos la primera referencia del carisma de lenguas. Luego, en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra que cuando se fueron a evangelizar a Samaria, cuando Pedro y Juan fueron a evangelizar a Samaria, también oraron por las personas, recibieron la unción del Espíritu y empezaron a hablar en lenguas. Esto indica que entonces el carisma está vigente. No se quedó allá como un signo de evangelización, pero perdura hasta nuestro tiempo como un signo de evangelización. Entonces, las lenguas es un carisma extraordinario del Espíritu Santo que nos ayuda en el proceso de la oración. Ese carisma de las lenguas nos ayuda en un proceso de oración. Los documentos de Malinas que presentó el cardenal León Suenens al Papa Paulo VI para decirle, mira, la renovación es católica y es cristiana, habla de las lenguas como una forma de oración. Entonces, de ahí podemos distinguir que el carisma de lenguas tiene tres funciones. La primera función del carisma de lenguas es alabar a Dios. El carisma de lenguas es un lenguaje misterioso, es decir, que solamente lo entiende Dios, no lo entiende el ser humano, ni incluso ni el que lo habla. Y entonces la primera función de ese carisma de lenguas es alabar a Dios. Quien tiene un carisma de lenguas, la función primera es alabar a Dios, dar gloria a Dios en ese lenguaje misterioso. La segunda función del carisma de lenguas es interceder, orar por las necesidades de la iglesia y orar por las necesidades de los hermanos. Aquí San Pablo nos dice que cuando nosotros nos encontramos ya vacíos y no tenemos palabras para orar, el Espíritu Santo llega en nuestro auxilio y nos hace hablar lenguas inefables, que no se entienden, pero que nos están llevando a la presencia de Dios. Y en este caso estamos hablando de la intercesión, una intercesión por los hermanos que padecen enfermedad, que padecen problemas, por un país que está sumido en crisis, por una situación particular de la iglesia. Entonces, segunda función del carisma es interceder. A estas dos partes de la alabanza y de la intercesión en lenguas se puede considerar como glosolalia. ¿Qué es la glosolalia? Hablar en un lenguaje misterioso que incluso la propia persona que lo está hablando lo desconoce. El único que lo conoce es Dios. Y la tercera función del carisma de las lenguas es dar un mensaje. Es cuando Dios quiere comunicar un mensaje a su iglesia. Pero para que este carisma, la tercera función, que es dar un mensaje, tenga relevancia, debemos de auxiliarnos de otro carisma que se llama interpretación de lenguas.
Entonces, para dar un mensaje necesitamos un intérprete. A esto ya no se le llama glosolalia, se le llama xenoglosia, es decir, hablar un idioma que se puede interpretar, un idioma extraño que se puede interpretar para que los demás lo comprendan. Esta xenoglosia, pues, es la que se utiliza para cuando alguien lo habla, otra persona lo interpreta. Y este mensaje que se da a través de este carisma de lenguas es un mensaje para edificación de toda la iglesia, de toda la comunidad. Entonces, ¿cómo usa Dios este carisma? Pues lo usa para alabar, para interceder y para exhortar a los demás. Únicamente que cuando es para exhortar necesitamos el acompañamiento de un carisma de interpretación de lenguas. Hay personas, hay hermanos que pueden tener los dos carismas, hablar en lenguas e interpretarlas, pero en otros casos un hermano habla y otro interpreta. Para este último sí es necesaria la interpretación. Qué bueno, José Luis. Bueno, viste que es un tema muy amplio, pero antes de meterme en todo esto que estás diciendo, me gustaría saber, porque por ahí hay gente que a lo mejor no ha tenido la experiencia de un seminario, o sí la ha tenido, y tal vez en su efusión del espíritu, o cuando el hermano oraron con ese hermano, sintió ese deseo o recibió ese cariño. ¿Cómo se lo acompaña el hermano? ¿Cómo me doy cuenta que estoy con cariño? Bien, miren, la primera recomendación para poder nosotros experimentar un carisma de lenguas es estar abiertos al Espíritu. Es decir, no cerrarnos, no pensar que eso es una cosa mala, o no pensar que eso no viene de Dios, o no pensar que eso es un invento humano, ¿no? Porque muchas personas piensan que la persona que habla en lenguas lo está inventando, lo está haciendo un sonidos nada más por hacerlos, ¿no? No, lo primero que tenemos que hacer es creerlo, creer que así como el Señor escucha mi oración en un lenguaje cotidiano, así como hablamos ahorita, que también Dios escucha nuestra oración en un lenguaje misterioso. Tenemos que estar abiertos a esa efusión del Espíritu. Es decir, tenemos que creer, y si queremos pedir también. Es importante que quien quiera recibir el carisma de lenguas lo pida, o sea, lo pida, lo anhele. Esa sería como que la primera parte, porque anhelarlo significa estar abierto, anhelarlo significa estar dispuesto. Luego, cuando vienen los momentos de la efusión del Espíritu, o vienen los momentos de oración al Espíritu Santo, o viene lo que los sacerdotes hacen de la imposición de manos, hay muchos hermanos que tienen sensaciones. Aquí viene lo importante, estar abierto a eso. Hay sensaciones. Sensaciones como hay personas que sienten la cabeza caliente. Hay hermanos que sienten como que en esta parte de aquí sienten frío o sienten calor. Son manifestaciones de que el Espíritu Santo ya se está moviendo. Hay hermanos que así también pueden sentir rigidez en la mandíbula. Dicen algunos, es que se me traba, es que se me pone dura, es que esta parte no la puedo mover. O sienten que los labios o la lengua se entumecen, se ponen inmóviles, se ponen duros, y que ya como que la lengua les cuesta trabajo moverla, o la sienten pesada, o la empiezan a mover haciendo sonidos que en ese momento no entienden. Aquí es un momento crucial, porque si estas sensaciones nos causan temor, cerramos la gracia del Espíritu en ese momento. Hablo de la gracia en el sentido del regalo que nos está dando. Si yo siento miedo y a lo mejor mi lengua mi quijada, mi barba se me pone rígida y tengo miedo, en ese momento puedo cerrar la efusión del Espíritu. Lo que se recomienda es dejar ese miedo atrás y permitir que el Espíritu siga haciendo esa obra, porque va a llegar un momento en el que se van a escuchar sonidos, o dirían por ahí, como de un niño que apenas comienza a hablar, como un niño que apenas hace sonidos que no se entienden,
pero hay que dejarlos que sigan fluyendo. Esa parte yo siempre la recomiendo de esta manera. Cuando algún hermano me dice, oiga hermano, es que sentí que la lengua, sentí que los labios, sentí que la quijada, sentí calor y, expresé cosas extrañas, yo lo primero que les digo es, ve ante el Santísimo, a un sagrario en una iglesia, póstrate ante el Señor en el sagrario y empieza a orar. Y pídele que ahí, en esa intimidad, te confirme el carisma de las lenguas. Te confirme que estás recibiendo un carisma. Y mantente dispuesto. No tengas miedo, deja el miedo a un lado. Porque a medida que creemos en la palabra, a medida que confiamos que esa es una gracia del Espíritu, ese carisma va a empezar a fluir. Ahora, para acompañarlos, pues es importante que ellos sigan un proceso de cómo saber orar en intercesión. ¿Por qué? Porque lo que vamos aprendiendo de la oración se va manifestando a través del carisma de las lenguas. Es decir, vamos a ir profundizando nuestro conocimiento de la oración y a través del carisma lo vamos ejercitando. Entonces, el acompañamiento tiene que ser en ese proceso de oración. Y va a llegar un momento en que el carisma va a surgir ya sin miedo, el carisma va a surgir más pleno y el carisma va a empezar a manifestar frutos. ¿Cuáles son los frutos del carisma de lenguas? El gusto por la oración. Quien tiene un carisma de lenguas y lo ejercita y lo pone en práctica, va a generar un gusto por la oración, va a sentirse apegado por la oración, va a sentirse apegado a adorar, a alabar y a interceder. Es decir, va a sentir una emoción de sentir que está orando en idioma natural o en idioma de lenguas. Aquí algo importante, hermanos, es que el carisma de lenguas, cuando es bien ejercitado, nos puede llevar a la contemplación divina. Es decir, la contemplación es el nivel más grande de la oración. Es cuando ya no necesitas palabras, es cuando ya no necesitas pensar, sino que tu espíritu queda unido al Espíritu de Dios. Y ahí en esa contemplación ya no hay palabras, ya no hay imágenes, es una relación directa. El carisma de lenguas bien ejercitado nos puede llevar a la oración contemplativa. Podemos orar en lenguas primero, mucho tiempo o con profundidad, y va a llegar un momento en que las lenguas se van a ir apagando y nos vamos a sentir más profundamente unidos a Dios, ya no solo en las palabras, sino en el corazón. Entonces, sí es un proceso, sí es un caminar, sí es un ejercitar, y ese carisma es una forma de perfeccionar nuestra oración. Les cuento rápidamente una anécdota, la comentaba yo en el curso. Hace años, hace unos 15 años, 18 años, una hermana de la comunidad se acercó a mí y me dice, oiga hermano, yo tengo mucho tiempo ya en el grupo, en el grupo de la renovación, y siempre he querido que el Señor me regale un carisma de lenguas, pero no lo he recibido. Haga el favor de orar por mí y pedirle al Señor que me regale el carisma. Le digo, adelante, adelante hermana, vamos a orar. Entonces, estando juntos, empezamos a orar, empecé a invocar al Espíritu Santo, le puse las manos en los hombros, seguía yo pidiendo que el Señor, a través del Espíritu Santo, cobijara a esta hermana, la llenara, la envolviera, que le regalara el carisma de lenguas, y la hermana solamente se quedó así, sin decir nada, en esta posición. Así se quedó. Y yo seguía orando y seguía pidiendo, y hasta que llegó un momento en el que detuve la oración y le dije, hermana, si quiere recibir el carisma de lenguas, ore. Y me dice, hermano José Luis, yo estoy orando, pero yo oro en el silencio y desde el corazón. Y le dije, hermana, entonces, ¿para qué necesita el carisma de lenguas? Si la forma de oración que usted tiene, claro, es más profunda,
El carisma de lenguas entonces nos conlleva a aprender a orar para que llegado el momento hagamos lo que esta hermana, una oración profunda de corazón sin necesidad ya de hablar de forma oral, sino hablar desde acá, desde el corazón. Entonces, el carisma de lenguas, a los que no somos tan orantes, a los que no tenemos una oración tan profunda, pues nos ayuda a irla perfeccionando hasta lograr esa profundidad de la oración. Bueno, qué bueno, José Luis. Bueno, vamos a ir leyendo algunos mensajes. Si alguno tiene alguna pregunta, la puedo hacer también libremente. Vemos acá que está Rebeca Alcaraz, dice buenas noches, Rebeca. Bueno, gracias a nosotros por un ratito. Susana Ledesma dice buenas noches, gracias Susana. Alma Trejo hace el gesto de la oración. También dice buenas noches. Bueno, gracias a todos los que se están conectando y a aquellos que están siguiéndonos, o sea, por mi Facebook, por el Facebook de los hermanos brasilianos. José Luis, viste que siempre, no sé si pasará en México, para acá en Argentina, siempre cuando uno va a una misa carismática, uno encuentra lo que más impacta o choca, es esto, ¿no? Como decíamos recién. Una de las expresiones que más choca es la oración hermética, ¿no? Hay gente que se asusta, bueno, ni que hablar del descanso, del espíritu, pero son cosas que, o los gestos, ¿no? Pero una de las cosas más rechazadas es la oración hermética. No sé si pasará ahí en México como aquí en Argentina. Sí, fíjate que sí. En México, poco a poco se ha ido formando ya a las personas en este sentido de que el carisma de lenguas es un carisma del espíritu. Pero sí se ha encontrado resistencia, sí hay resistencia a la práctica del carisma en lenguas. Hablo porque de repente nos encontramos con dos puntos de vista. Uno, de la forma negativa, donde dicen, es que el carisma de lenguas solamente es como que para hacer ruido y para llamar la atención. La persona que habla en lenguas únicamente lo que hace es llamar la atención, pero en sí, como no se le entiende, no sirve. O sea, como que es una posición negativa. Entonces, muchas veces ese carisma de lenguas pues se queda inoperante porque no se permite ejercitarlo en una misa, por ejemplo, o en una asamblea, donde tenemos que mantener el orden, pero un orden que muchas veces cuando el carisma se ejerce, se dice que se está rompiendo, ¿no? Pero por otro lado tenemos una apertura al uso del carisma. Hay sacerdotes que hay en misas carismáticas, piden en algún momento, sobre todo después de la consagración, piden en algún momento que se haga oración en lenguas, y hacen cánticos, hacen oración en lenguas, y entonces esa reunión, esa misa, se vuelve una hoguera de adoración. Y esa es la parte positiva. Entonces, en México se está tomando una cultura de ir formando, de ir empezando a formar, sobre todo a partir de las comunidades carismáticas, a decirle a la iglesia que el carisma de lenguas es real, porque sí es controversial. Voy a hacer una aclaración, porque también eso es un punto que muchas veces se puede presentar como negativo. El carisma de lenguas ni nos da autoridad ni nos da santidad. O sea, eso que quede claro. El carisma de lenguas no me hace más santo, pero tampoco me da autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué lo comento? Porque en algún momento hubo comunidades carismáticas donde había carisma de lenguas y quien hablaba el carisma se sentía con autoridad sobre los demás hermanos que no lo hablaban, incluso sobre los párrocos. Es decir, el que habla carisma de lenguas tiene más contacto que el párroco con Dios. Y pensamos que entonces el que hablaba en lenguas se convertía como que en un vidente, ¿no? Como que él era el que se comunicaba con Dios, incluso por encima del párroco. Esa posición evidentemente es equivocada. El carisma de lenguas no nos da autoridad, el carisma de lenguas no nos da santidad, es decir, tampoco somos más santos por hablar lenguas, no.
Eso me refiere al capítulo 13 de la primera de Corintios, donde San Pablo dice, así hable yo lenguas angelicales, si no tengo amor, de nada sirve. Entonces, el carisma de lenguas no es ni para ser santo, o sea, más santo, o creerse santo, ni para tener autoridad. Entonces, esas partes, cuando no están bien formadas, cuando no son bien entendidas, pues nos pueden llevar a que una comunidad deforme los carismas del Señor o incluso hasta que caiga una comunidad en sectarismo. Entonces, aquí en México, creo que el equipo de la renovación carismática, el equipo nacional, está haciendo una muy buena labor porque ha estado formando a través de cursos cómo se ocupan de manera correcta los carismas. Es el equipo de la renovación carismática a nivel nacional que después lo baja a nivel diocesano y a nivel parroquial, esta serie de cursos para que nos vayamos formando y vayamos dándole el verdadero sentido a los carismas, entre ellos el carisma de lenguas. Qué importante eso que decís, José Luis, el tema del acompañamiento, en este caso, obviamente, todas las comunidades nacional, buscando lineamiento, información. A veces también, como decís vos, se pueden producir estos desvíos, o a veces la gente lo piensa, bueno, esta persona cuando habla lengua está con algún problema psicológico, psiquiátrico, pero ahí puede pasar, ¿no? Hay gente lo toma desde la parte humana o desde la parte medicinal, no, tiene algún problema no mental, y bueno, por ahí también es bueno que estamos hermanos con experiencia que acompañen esta. Sí, mira, si nosotros buscamos en un diccionario común y corriente, ¿qué es la glosolalia? Que sería el hablar en lenguas. El diccionario nos remite a una patología, a una enfermedad. Y es curioso, o sea, si buscamos glosolalia en un diccionario común y corriente, nos va a decir que es un padecimiento psiquiátrico, que es una enfermedad, porque dice que se desconecta lo que el cerebro piensa con lo que la boca habla y que se dan sonidos que no tienen ningún sentido, pero lo asume como patología, ¿no? Entonces, cuando nosotros en la renovación, o también aclaro esto, el carisma de lenguas no es exclusivo para la renovación. El carisma de lenguas es un don de la iglesia para la iglesia. Nada más que lo asumimos más con la renovación porque la renovación es más extensa y es quien más lo promueve, pero no es exclusivo de la renovación. Entonces, cuando la renovación empieza a fomentar el carisma de lenguas, pues ya se trae ese prejuicio de decir, míralos, están loquitos, ¿no? O míralos, están borrachos, como decía el Evangelio. Pero no, o sea, el carisma de lenguas, cuando es auténtico, crea un ambiente de oración y de adoración que permite que ahí sucedan milagros de parte de Dios, sanidades, milagros, liberaciones. Es decir, el carisma de lenguas bien manejado crea ambientes donde Dios se mueve con un poder grande, con un poder total, porque todos están hablando el mismo idioma, aunque hablen lengua diferente, pero el espíritu es el mismo y entonces se crea un ambiente donde Dios se mueve con más poder. Esa es la ventaja de ver el fruto o el carisma de lenguas, que se crean ambientes de adoración y de oración fuertes para que se mueva el espíritu. Cuando el carisma es una falsificación, porque hay personas que pueden falsificar el carisma de las lenguas, entonces no hay fruto, no pasa nada. Hay solamente una emoción que dura unos cuantos minutos, pero que después se apaga y la persona vuelve a la rutina de donde estaba antes. Es decir, no sale de la rutina. Pero cuando da fruto, la persona empieza a buscar ese acercamiento con Dios con más fuerza y lo impulsa a seguir creyendo y lo impulsa a seguir caminando. Entonces, por ahí sí hay que tener cuidado con los carismas, hay que evitar los falsos carismas y hay que buscar el carisma verdadero. Exacto. José Luis, por ahí escuchaba y me gustaría también explicar esta diferencia
¿qué diferencia hay entre hablar en lenguas y cantar en lenguas? Bien, el cantar y el hablar en lenguas provienen de la misma forma del carisma, solo que aquí el Espíritu Santo se vale, ahora sí vamos a llamarlo así, se vale de nuestra formación personal o de nuestras habilidades personales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una persona que tiene conocimientos de música o que tiene una voz armónica, en un momento dado puede hablar en lenguas, pero va hablando de tal forma que después compone una melodía en lenguas. Y cuando hablamos de melodía, hablamos de algo armonizado, es decir, que el tono de la voz, que el carisma que se habla están acordes a lo que en ese momento hacemos nuestra alabanza al Señor. Entonces, ese carisma que es de lenguas se convierte en un cántico de lenguas por las condiciones de la persona que tiene la voz armónica, que tiene el carisma, que tiene, en este caso, la forma de cantarlo. Y después la otra parte, hablar en lenguas, también, por otro lado, hay veces que no es armónico, que no es un canto, que es una oración en lenguas de un lenguaje, pero no un canto. Es decir, no está en armonía auditiva. Pero también voy a hacer aquí una aclaración. Hay diferentes carismas de lenguas. Así como decíamos que el carisma de lenguas tiene tres finalidades, que es adorar, interceder y dar mensajes, también hay diversidad de lenguas. No es una sola lengua, sino que son diferentes lenguas. Hay lenguas para adorar, y entre esas lenguas para adorar tenemos las lenguas que sirven para cantar, lo que decía hace un momento, la cuestión armónica, la cuestión de que cuando alguien empieza a cantar hay una armonización, incluso aunque no haya instrumentos musicales, esa armonización, la voz sale como si fuera un instrumento musical combinado con palabras en lenguas. Hay otras lenguas que se utilizan para sanar, hay otras lenguas que se utilizan para interceder, hay otro tipo de lenguas que se utilizan para la batalla espiritual. Entonces, el cántico en lenguas es un cántico que se da por la armonización vocal entre el tono de la voz, lo que se habla y lo que se quiere de la alabanza o adoración. Nacen del mismo carisma, pero se manifiestan o se ejercitan de manera diferente en ese sentido. Qué bueno, qué buena aclaración, qué importante. Bueno, seguimos leyendo algunos mensajes más. Dice Melvin Ramos, buenas noches, excelente explicación. Gracias, Melvin, por estar con nosotros. Ciro Balbuena dice, gracias hermanos por compartir. Gracias, Ciro. Cenit hace un poquito ahí. Así que bueno, por ahí tomando un poquito lo que vos decías de esto de distintas formas de oración, me hacía recordar a un videíto que anduvo circulando y que muchas veces se compartió del padre Fontea, ¿no? Él decía que tenía su equipo de la renovación y era como que le resistía la oración en lengua. Y lo que le sorprendió es que cuando hacía las sesiones de exorcismos, el demonio entendía lo que los hermanos estaban orando en ese momento, ¿no? Así es. Ese tipo de lenguas tiene una función de liberación, de apoyar al sacerdote que actúa en nombre de la iglesia para la liberación y expulsión de un demonio. Y es claro, hay que remitirnos a esto en aquel texto bíblico donde Jesús llega a una comunidad llamada Gerasa y en el cementerio se encuentra a un hombre que está poseído. Este hombre, dice por ahí el texto bíblico, que incluso lo habían amarrado hasta con cadenas y las había roto. Y cuando Jesús se acerca, dialoga con el demonio y el demonio lo entiende y el demonio sabe porque le dice, ¿qué quieres con nosotros, hijo de David? Es decir, el demonio sabe quién es Jesús. Entonces, cuando Jesús le pregunta, ¿quién eres? El demonio le responde, Legión,
indicando que son muchos demonios y Jesús les ordena salir y los demonios le piden que los deje ir a una manada de cerdos. Con esto nos damos cuenta que sí, el maligno entiende la orden de Dios a través del carisma. Es decir, el demonio sabe cuando se está dirigiendo a él para reprenderlo, para reprenderlo. Entonces, como decías, hermano, el padre Fortea precisamente nos ilustra en ese video sobre carismas que se utilizan como medios de apoyo a la oración de la iglesia para la liberación. Hay carismas de lenguas para liberar. Exacto, muy importante y a veces saber descubrir esto, ¿no? Porque yo he escuchado, bueno, esta oración en lengua, como decimos, es para liberar, esta oración en lengua es para interceder. Esta oración en lengua es para interceder por algo. Es importante esto, tener ese discernimiento de la conversación, bueno, para dónde nos va llevando esta oración en lengua. Y otra pregunta que te quería hacer, sabemos que la renovación está formada por muchos ministerios. Es importante en que cada ministerio tengamos hermanos que tengan este carisma. Sí, definitivamente que sí, porque el carisma es universal. Incluso decía yo hace un momento, el carisma no es nada más para la renovación. Vamos a ponerlo en este contexto y después lo explicamos al contexto que me preguntas. Por ejemplo, el carisma es de la iglesia, lo puede recibir y lo puede servir cualquier persona bautizada, cualquier persona que recibe la gracia del Espíritu. Hay veces, y les pongo el ejemplo, también es una analogía que pongo, cuando nosotros somos bautizados, es cuando se nos da el Espíritu, y decimos que al Espíritu lo representamos en forma de paloma. Entonces, cuando somos bautizados, se nos da el Espíritu Santo y los carismas, dones y carismas, en forma de paloma. Pero a medida de que vamos creciendo, nuestros pecados nos van desviando del camino. Nuestra fe empieza a ser cuestionada y muchas veces desviada. ¿Qué genera el pecado y qué genera la no formación en la fe? Es decir, no educarnos en la fe. Genera que el Espíritu Santo es como si lo metiéramos en una jaula, como si nos jauláramos al Espíritu. Lo oprimimos y no permitimos que el Espíritu se mueva. Pero cuando nosotros decidimos acudir a Jesús, decidimos cambiar el pecado, decidimos abrirnos, es cuando nuevamente soltamos a esa palomita para que empiece a revolotear. Hay grupos de la iglesia que sin ser carismáticos, sí tienen hermanos que oran en lenguas. Por ejemplo, aquí en México tenemos grupos como Arcoíris del Espíritu Santo, que es un grupo enfocado hacia los adolescentes y jóvenes que tienen carisma de lenguas. Tenemos grupos de pastoral juvenil que han recibido un retiro de querigma o un retiro de nueva vida y que han recibido el carisma de lenguas. Tenemos grupos también que sin ser de renovación, como son grupos como Cursillos o Movimiento Familiar Cristiano, que también han recibido el carisma de las lenguas. Tenemos otros grupos como el Camino Neocatecumenal, este grupo que ha tenido gran auge, sobre todo en España, y que ha empezado a salir hacia otros, a misionar hacia otros países. El Camino Neocatecumenal permite también esa efusión del Espíritu al hablar en carisma de lenguas, ¿sale? Incluso algunos grupos un poquito más cuyo carisma es más social, como grupos grupos de Opus Dei, también han tenido esa experiencia del carisma en lenguas. Entonces el carisma se da a toda la iglesia. Ahora, a nivel de renovación y de ministerios, sucede también lo mismo. Grupos o ministerios de sanación necesitan el carisma, y si es un carisma especializado en sanidad, adelante. Grupos de alabanza, de adoración, ministerios de canto y música, pues el carisma debe de ser parte de su misma esencia. Ministerios de intercesión, adelante también. Incluso ministerios que tienen que ver
quizás con la acción social, con la dimensión social de la iglesia, también pueden usar el carisma en lenguas, sobre todo para pedir que se obren milagros ahí donde la gente necesita el milagro. Entonces, yo creo que sí, los ministerios carismáticos en la renovación necesitan la efusión de ese carisma de las lenguas. Qué importante esto que decís, José Luis, porque es lindo escuchar esto, que en otros países se da nuestra apertura, porque hoy, por lo menos, Nico me decir que si yo oran en lengua, se te como pues no, no. A veces, como renovación, lo tenemos, como decíamos recién, enjaular el Espíritu Santo, sino solamente pertenece el carisma a la renovación. Pero qué lindo esto que nos estás contando. Bueno, yo sabía de algunos movimientos del mundo, donde bueno esto de que en nuestras comunidades, en la parroquia, ¿no?, se esté dando este carisma y que no sea exclusivamente de la renovación, porque a veces se piensa que es exclusivo de la renovación. Así que está bueno estos puentes. Bueno, también nos abre un poquito el panorama y la cabeza para que ese espíritu siga obrando en libertad, ¿no? Claro. De hecho, vamos a hacer un poquito de historia. Cuando en Duquesne, allá en la Universidad de Duquesne en Pittsburgh, ahí en el Arca y la Paloma, que ahora se conoce como esta capilla del Arca y la Paloma, donde se dio inicio a donde se da de manera notoria el bautismo en el Espíritu, allá por 1967. Algo importante es que hay que considerar que en ese grupo, en ese primer grupo, ese grupo era ecuménico. Había hermanos católicos, pero también había hermanos, hermanos de otras denominaciones cristianas. Por ejemplo, había hermanos pentecostales, había hermanos episcopales que se reunieron para orar. No les importaba tanto la religión, sino importaba orar. Y cuando se da ese bautismo en el Espíritu, se da para todos, para los católicos, para los evangélicos, para los anglicanos. Y entonces empieza a darse ese bautismo en el Espíritu en otras denominaciones cristianas. Y después, ya en la Iglesia Católica, se da ya como una forma de oración, una forma de vida, y se crean los grupos carismáticos, entre ellos la Renovación. Y después algunos otros grupos que se van adhiriendo a ese bautismo en el Espíritu. Pero es universal, es para todos. Exacto. Bueno, compartimos algunos mensajes más y después te hago una pregunta. Adelante, más, adelante. Ya, digo, último, así ya no tenemos tanto, porque ya vamos una hora. Dice Aurora Hirosema, muchas gracias. Excelente tema. Gracias, Aurora. Acá seguramente hay algún alumno tuyo, porque dice Eugenio Salomón, muy bien, profesor José Luis, el Espíritu Santo lo sigue iluminando. Aquí hago una aclaración, si me permite, Escoche. ¿Sí? Él es sacerdote, el padre Eugenio Salomón es sacerdote. Sí, y le mando saludos, padre Eugenio, saludos hasta su parroquia allá en Ozumba, y le voy a decir, el padre Eugenio es uno de mis asesores, de mis directores espirituales, mi confesor. Él es el padre Eugenio Salomón. Qué bueno, padre Eugenio, bueno, gracias por estar con nosotros y compartir este ratito. Bueno, acá Lorena dice un saludo, Lorena, cantautora católica, dice un saludo, hermanos. En una oportunidad, haciendo un rosario vía Zoom, se dio alabanzas en lenguas, fue notable para el conocimiento. Bueno, este es un caso también. Así es. Así es, el rosario y la oración en lenguas no están peleados, al contrario, se perfeccionan claramente. Bueno, José Luis, y con esta pregunta quería un poquito cerrar ya para hacer una oración. También esto que hablar en lenguas. Sí o sí tiene que haber una traducción, sí o sí es la misma persona, puede ser otra la que traduce. Ok, vamos a hablar nuevamente de la glosolalia y de la xenoglosia. Cuando hay glosolalia, es decir, cuando la oración en lenguas se usa para adorar, alabar o para interceder, no es necesario el intérprete porque esas palabras únicamente Dios las entiende. Es decir, cuando yo adoro, cuando yo alabo, cuando yo intercedo en lenguas, esas palabras son para Dios, exclusivamente para Él. Ahí no hay más que otro receptor, más que otra persona que es Dios,
a quienes le interesa. A la gente que está a nuestro alrededor no le interesa, por eso no le, y digo, no le interesa en el sentido de que no se las estamos diciendo a ellas, se las decimos a Dios. Entonces ahí no se necesita intérprete. En la glosolalia, que es oración de alabanza, oración de adoración u oración de intercesión en lenguas, no hay necesidad de un intérprete. Donde sí hay necesidad y es sí o sí un intérprete es cuando es un mensaje, cuando es una exhortación a la comunidad. Esto se da porque Dios quiere transmitir un mensaje a ese grupo, a esa comunidad, a esa porción de la iglesia. Entonces, la persona que habla lo hace de una forma donde claramente se entiende que ese mensaje es para aclarar, para exhortar a la comunidad. Pero para esto se necesita un intérprete, necesariamente. Alguien que escuche y que por cuestiones de otro carisma que se llama interpretación de lenguas, pueda entonces interpretar y transmitirla a la comunidad. Una persona que habla lenguas puede ser intérprete, sí, porque estamos hablando que estaría utilizando los dos carismas, lenguas e interpretación. ¿Puede ser que él tenga los dos? Sí, pero si no, sí necesita de otra persona que tenga el carisma. Si en la asamblea no hay quien interprete, dice San Pablo, mejor quien esté hablando, recójase, hable con Dios y que el mensaje no se dé para que no se distorsione. Mas, sin en cambio, si hay alguien que interpreta, que hablen dos o tres, que se dé el mensaje para que también sea en orden. Ojo a esto, hermanos, el carisma de lenguas debe de ser un carisma ordenado, es decir, debe de tener orden. Si no hay quien lo interprete, pues ore para sí, ore de manera interior. Si hay quien interprete, dé el mensaje para que el otro lo comparta. Eso es bien importante, guardar el orden en este tipo de mensajes. A este mensaje que se interpreta se le llama xenoglosia, es decir, exhortación en lenguas hacia la comunidad. Qué bueno, José Luis. Bueno, también importante esto, también ya que estaba hablando del orden, siempre exhortar a los hermanos que siempre en comunidad, nunca solo. Si tengo alguna duda, ir a mi comunidad, a mi grupo de oración donde estoy inserto. Si tenés el sacerdote que, bueno, que está en este camino también, al sacerdote, para que nos guíe, nos acompañe, para no, como siempre decimos, estos no son carismas que bueno, que lo expreso yo solitariamente y ando hablando de lenguas por todos lados, sino que hay una comunidad que me contiene, que me acompaña, que va discerniendo también todo estos dones de carisma, ¿no? Totalmente, totalmente. Todos los carismas son para edificar la iglesia. Es decir, en solitario no nos sirven. Yo no puedo profetizarme a mí mismo. Yo no puedo orar en lenguas para mí mismo. Yo no puedo exhortarme a mí mismo. O sea, tiene que ser en un contexto de comunidad. ¿Por qué? Porque dice San Pablo perfectamente que somos como un cuerpo. Cristo la cabeza y la comunidad del cuerpo. Dice, algunos van a ser manos, algunos van a ser pies, algunos van a ser ojos, algunos van a ser oídos, pero todos alrededor de la cabeza que es Cristo. Entonces, por ejemplo, si yo necesito un consejo, tengo que acudir con un hermano que tenga el carisma de consejo. Si yo necesito que estoy enfermo, dice el apóstol Santiago, vaya con los presbíteros para que le impongan las manos. Entonces, el carisma de lenguas es un carisma para la comunidad también, aunque se ejerza de manera individual, aunque nos haga crecer de manera individual, sí tiene un efecto comunitario, porque quien lo escucha, porque quien experimenta, evidentemente lo hace dentro de un grupo, dentro de una comunidad. Dios no nos va a dar carismas para ser llaneros solitarios, para ir solitarios en el mundo, no. Nos da los carismas para integrarnos como una sola iglesia.
carisma que se da como solitario es un carisma que no da fruto, es un carisma estéril. El carisma tiene que dar fruto en la comunidad. Exacto. Y bueno, y también aprovechar estos tiempos que estamos viviendo en la iglesia, ¿no? De donde queremos hacer una apertura, no solamente de los sacerdotes, de los obispos, bueno, qué mejor mensaje del Papa Francisco con todo esto nuevo que ha hecho con Charis, esa cercanía que tiene con la formación, que es un regalo para la iglesia. Entonces aprovechar todo esto que el Señor está poniendo en nuestras manos bueno, para buscar esos lugares, como decía vos también, que nos puedan ayudar, nos puedan ayudar y nos puedan animar en este carisma, ¿no? Porque el carisma, si no se ejerce, es difícil que lo podamos descubrir, ¿no? Y Así eso es es, importante. así es. Hay una cuestión bíblica, ¿no? Si el carisma se esconde, el carisma se pierde y ya no sirve a la iglesia. Es cuando el Señor Jesús dice, la sal deja de estar salada. Ya no sirve, se tira a la basura. Eh, Gloria a Dios, dice el Padre Eugenio, y Juana decía, amén, amén, así que bueno, gracias a todos los hermanos que se han ido conectando en este ratito. Bueno, sin duda que es un tema para estar horas, pero bueno, hoy en día, gracias a Dios, tenemos la virtualidad, tenemos mucho material importante, busquemos, formamos, bueno, recomendamos también de paso este taller de verano que ya arrancó, pero bueno, cada exposición, cada prédica ha quedado grabada, así que bueno, hermano también a compartir en vivo, así que aquellos que quieran compartir y volver a recordar, está muy bueno poder reencontrarnos con estos hermanos, como dije, en el camino y van poniendo luz, ¿no? Sobre todo aquellos que recién arrancan o aquellos que hace poco que vienen y necesitan un poco de luz y discernimiento en este carisma, ¿no? Sí, sí, sí. Es importante. Necesitamos en la iglesia que el carisma se ejercite, porque mira, yo tengo una forma de verlo y la he tomado en base a la experiencia. El carisma de lenguas nos fortalece en la oración, nos lleva a la oración. Cuando nosotros oramos, el fruto de la oración es la transformación, es la renovación, es el cambio de vida. Entonces, si nosotros ejercemos el carisma, oramos. Y si oramos, nos transformamos. Por eso sería excelente que ese carisma lo encendiéramos en la iglesia. Evidentemente con orden, con formación y respetando las disposiciones de nuestros obispos, de nuestros sacerdotes, directores espirituales, de nuestros párrocos, ¿no? Para no crear confusión, pero sí sería bueno que ese carisma sea un carisma que se explote de una manera que dé fruto y buen fruto. Exacto. Bueno, José Luis, la verdad que un gusto haber compartido con vos este rato. Bueno, como decíamos al principio, esto de la virtualidad nos regala esta hermandad virtual, Así pero es. hablar como el mismo idioma, ¿no? Desde aquí a Argentina a México compartiendo la misma experiencia, poniendo luz en este carisma, ¿no? Que son varios, pero hoy quisimos tomar un poquito el carisma de lengua, que es un poquito el más nombrado en estos tiempos dentro de la iglesia y con la relación. Así que quería agradecerte por este ratito, por este tiempo, sé que sos una persona muy ocupada porque te he visto que estás a full con esto de cosas, así que quiero agradecerte por este ratito de compartir con nosotros. Pues les agradezco, te agradezco, Coche, le agradezco a todos los hermanos que han seguido esta transmisión. Bendiciones a nuestros hermanos en Argentina. Créanme que esta gracia del Espíritu nos hermana a pesar de la distancia. Como dices, Coche, hablamos el mismo idioma, nos sentimos identificados. Un abrazo, una bendición a todos nuestros hermanos argentinos. Allá un saludo a Nuestra Señora de Luján, a la patrona de Argentina. Un enorme también saludo allá a todos ustedes. Y me llega a la mente esa gran riqueza que tiene la iglesia, ¿no? La universalidad, que nos une a pesar de la distancia, a pesar de la raza, a pesar de la cultura. El Señor es el que nos une entre todas estas diferencias que encontramos. Bueno, José Luis, no podemos terminar sin una oración, así que
si querés guiarnos en una oración y bueno, ¿por qué no pidiendo también un poquito este carisma para aquellos que a lo mejor todavía están ahí en esa lucha Claro que interna sí. y que, así que, bueno, todo tuyo. Muy bien, claro que sí. Yo solamente les pido que nos dispongamos, hermanos, ahí donde estés, donde estés. Abre tu corazón, tu mirada interior, fíjala en Jesús. Fija tu mirada interior en Jesús, en el amor, en el hombre que se entregó por nosotros. Al hombre crucificado y al hombre resucitado, dirige tu mirada y dile, Jesús, aquí estoy. Jesús, quiero estar contigo esta noche, quiero entrar en comunión contigo. Quiero entrar en comunión con tu sangre preciosa, quiero entrar en comunión con tus llagas, quiero encontrar en comunión con tu espíritu. Mira mi debilidad, mira mi pobreza, mira mi fragilidad, mira mi pecado, Señor. Y en tus manos pongo todo lo que soy, lo que anhelo, lo que espero, mis necesidades, mis tribulaciones, mis culpas. En este momento, hermano, ahí donde estás, en tu mirada interior, ve a Jesús, al Señor, al amor, al dueño, al gran yo soy. Arara handarara sere derederia darara kanana handarala yederederes. Siri diridiria daranana hambara karai sere derederia dara halele kiria daralan. Rederederia sinia hamberi kiridi hahari halehandereneria deradayas. Erederederia dara hamba hama hahandere helehe. Siri diridia dara sanara hambere kirio sananharai. Erederia sanara sanara mbabare hele kele derederayas. Siri diridia dara sanara hambara sere kere derederayas. En este momento, hermano, si estás enfermo, si tienes algún dolor, si tienes alguna enfermedad en alguna parte del cuerpo o del alma, pónsela en manos a Jesús. Ponla en manos del Cordero que en este momento te está escuchando, que en este momento está abriendo sus manos para recibir lo que tú le des. Si tienes carisma de lenguas en tu casa, óralo con total confianza. Si no tienes el carisma, si todavía no lo descubres, solamente dile, Señor Jesús, aquí estoy. Señor Jesús, te amo. Y permite que el Señor haga su obra, permite que Él vaya manifestando su gloria y su amor en tu vida. Hamaridia, siridiridia, haray, derederea, sanarambarari, rederidiria, sanaramaman, haray, alay, derekerediria, darayaras, elelele, deridiria, siri, handaraya, daradara, sanarakalay, elelele, deridiria, arrabadri, sinia, darada, sanara, samamaman, karhayeres, errederidiria, dara, samamama, haray, sherikelele, daralay, Siri diri 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 darana hama mama mama sadake siri diri diri ay errealala sanara dara sanara danda hali haya dara yaras siri diri 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 dara ya sanara hamba ya hiya siya dara aba baba sadara haya der kere diri diri dara sanara 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 dara ya yaras. Toma, Señor, estas necesidades. Alguien que tenga una enfermedad en los ojos, alguien que tenga alguna enfermedad en los ojos, que su vista ya no sea firme, que sea borrosa, que tenga alguna inflamación de los ojos, póngalo en manos del Señor. Sanara, 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 daraya. Sadara, 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 harandalaya, daraya, alguien que tenga nervios inflamados, problemas en el sistema nervioso, falta de sueño, insomnio, póngalo en manos del Señor. Ananarajandre kerediri harajay arasedre que shiri diri adrayas sanara mamara diri adraya dara sadra shiri karay arra mamara sanara 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 bay shiri diri handra dara san. Dolor en las articulaciones, dolor en los huesos, dolor en la columna, póngala en manos de Jesús. Ara mamá shiri diri ay shiri diri adara sanara sanara harayar que sanara dara sanara 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 halara y asías arara sanara sanara queridas. Gracias, Señor Jesús, por este momento. Gracias por tu gran amor, por tu gran preocupación. Gracias por tu sangre preciosa. Bendice, Señor, a este pueblo argentino, a nuestros hermanos de Argentina. Bendícelo, Señor, para que ellos encuentren en ti, Jesús, y en tu Espíritu poderoso esa fe necesaria para seguir adelante. Bendice la vida de mi hermano Coche, Señor, que te ha seguido, que ha caminado contigo. Asanara darasana Siria, Jarajaindere querería Sada Hashia, Lea daradarasana Mamana Handre quere Jare Areas,
Bendice su familia, bendice sus actividades. Derrama tu bendición en nuestros hermanos basilianos, en toda esa comunidad, en esos religiosos, Señor, que están ahí también haciendo su labor evangelizadora. Bendice a mi hermano Lauro, a Rosarín, Señor, donde él está incansablemente evangelizando conforme sus carismas. Bendice a todos los hermanos que están siguiendo esta transmisión, que han estado, Señor, aquí con nosotros. Bendícelos en abundancia. Sana sus vidas, libéralos de sus opresiones, ayúdalos a encontrar la paz, la salud, la fortaleza, pero sobre todo tu amor, Señor. Que tu amor repose en sus corazones y que los lleve por el camino de la verdad hasta la salvación eterna. Bendice a los enfermitos, a los ancianitos, a las personas que tienen problemas familiares con los hijos, con el matrimonio, a las personas que están padeciendo injusticias dentro o fuera de una cárcel, a las personas que han sido secuestradas o heridas por la violencia. Sánales, fortaléceles y guíales. Todo esto, Padre, te lo ofrendamos de las manos de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Dios, guiados por la presencia del Espíritu Santo, junto con la intercesión de Santa María de Guadalupe y de Nuestra Señora de Luján, unidos a la oración también de San José, Patriarca Universal de las Familias. Y que todo esto, Padre, sea para tu gloria, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias, hermano. Bueno, acá Lorena dice gracias por tu caridad, gracias por ella. Bueno, como decíamos recién en la oración, bueno, nosotros desde la Argentina le pedimos también a la Virgencita de Guadalupe que interceda por el pueblo tan hermoso de México, por tu servicio, hermano, por lo que estás brindando, por tu familia y por todo el pueblo amado de México. Y bueno, como siempre nos encontramos también a sus oraciones por Argentina, en este tiempo que estamos viviendo de elección y bueno, de futuros presidentes y bueno, en los distintos lugares nos encomendamos. Que así sea, vamos a unirnos en esa oración por ustedes, por sus necesidades y que la gloria de Dios se siga derramando en tan hermoso país. Amén. Bueno, gracias hermano, un abrazo grande y gracias a todos los que nos han ido acompañando. Gracias. Y bueno, y a aquellos que después verán, no porque va a quedar guardado este encuentro con tu hermano, si aquellos que quieran compartirlo contigo, bienvenido sea. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias José Luis, que Dios te bendiga. Un bendecido descanso. Bendiciones, hermano Coche. Bendiciones a todos ustedes. Muchas gracias.